escuchen bien. Ayer tuve algunas fallitas con la plataforma. ¿Sí se escucha bien? Digo, Sí, profe, sí. Sí, profe, se escucha bien. muchas gracias, perfecto. Gracias. Déjenme revisar nada más cuántos estamos conectados. Tengo registradas aquí 37 personas, me parece. 37 personas, faltan algunas personas. A ver. Bien, ahorita en un rato más estaré registrando otra vez la cuestión de la asistencia porque pues nos lo piden para cada sesión. Bien, espero que estén bien ustedes, sus familias. Antes de iniciar, antes de comenzar a comentar el tema que tenemos para hoy, les comento nada más algunos otros detalles por ahí. El domingo pasado, si no me equivoco, ¿sí fue el domingo? Les envié un correo a todos, de manera individual, es decir, dirigido al correo de todas y todos ustedes, el correo universitario, como les había dicho, es el que nos están pidiendo que usemos, que registran de alguna manera o monitorean de alguna manera su uso, su movimiento, y bueno, es una evidencia pues de que estamos en comunicación, de que estamos trabajando, ¿no? En fin. Bueno, perdón. Antes de continuar, déjenme nada más iniciar la grabación. Se me olvida. Ok. Les decía que el domingo les reenvié por ahí un mensaje que nos mandaron de parte de la coordinación y a su vez de parte del departamento escolar de la facultad, donde se establecían algunas cosas, algunas disposiciones, ¿no? Entre ellas la fecha de fin de semestre, perdón, la fecha de fin de clases del semestre. Originalmente, y lo digo con todas sus letras, yo mismo se lo pregunté a la directora en una reunión virtual, había recibido la información de que iba a ser el 12 de junio e hice mis planeaciones en función de eso, porque así hago mis planeaciones como ustedes lo saben. Es decir, pormenorizadas por sesión, etcétera, etcétera. Pero, por alguna razón, lo desconozco cuál, se ajustó esa fecha y como ustedes se dieron cuenta en este mensaje que les reenvié el domingo, pues aparecía que aparece que el último día de clases debe ser, y eso se supone que ya es lo oficial, el 5 de junio. Entonces eso significa que se nos resta a este curso, bueno, a todos los cursos, pero en particular a una semana. Una semana que yo tenía contemplada originalmente en la planeación que había hecho, para que tuviéramos todavía, si no me equivoco, algún tema por ahí. Creo que estaba todavía algún tema pendiente, aparte de ya iniciar la evaluación. Entonces, esto implica que voy a tener que hacer algún pequeño ajuste de cuando menos una sesión, quitar cuando menos el tema que teníamos contemplado ver en esa última semana y dejar solamente lo relativo a evaluación, es decir, el examen, el último examen parcial, la evidencia 3, y el PIA, ¿sí? Porque las actividades ya las había adelantado y esas prefiero dejarlas así, pues, por ustedes mismos, para que no se les amontone todo, ¿no? Voy a ver, probablemente lo difiera estos elementos de evaluación final, cuando menos en dos fechas, si es posible, no lo sé todavía. Me refiero a que, por ejemplo, como lo había considerado originalmente, el examen y la evidencia queden en una fecha cualquiera, no sé, por ejemplo, el martes o el miércoles, no sé.
porque esa ya no sería semana de clases, ¿no? El martes o el miércoles, y otro día, no sé, jueves, viernes, qué sé yo, el PIA, probablemente. Pero si es necesario, quizá tenga que juntar todo en una sola fecha, es decir, examen, evidencia y PIA. Digo si es necesario porque a lo mejor nos van a indicar que supuestamente tenemos que tener la evaluación final en cierta fecha a fuerza de esa última, de esa semana, o sea, la semana del 8 al 12. No lo sé, ahorita no lo sé y prefiero no dar cosas por hecho. Entonces, no he hecho todavía ningún ajuste. El ajuste que tengamos que hacer, creo yo, será relativamente mínimo, mover o quizá fusionar o qué sé yo, el último tema, este, y ajustar por ahí la fecha o fechas de los últimos elementos de evaluación, es decir, otra vez el examen, la última evidencia y el PIA, ¿no? De cualquier manera, pues obviamente la recomendación es que en lo relativo sobre todo al PIA, pues lo vayan pensando, lo vayan desarrollando con tiempo, que no lo dejen por favor para el último minuto. El PIA, les recuerdo nada más así de manera muy general, es un ensayo donde tienen que cuidar por favor elementos de formato, elementos de estructura, etcétera. Todo eso se los indico o se los trato de indicar en algunas indicaciones finales, como una especie de pauta así muy general que está en el programa de la materia, el programa original de la materia, que todos y todos ustedes tenían y que de hecho está aquí en este grupo de la plataforma entre los archivos, ¿sí? Está tanto la planeación que yo había hecho, que en general en esencia sigue tal cual vigente, el ajuste que haya que hacer será pequeño, como ese programa de la materia donde incluye esas indicaciones de algunas cuestiones de formato, en cuanto a referir siempre a de dónde tomamos la información, la estructura, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste el PIA? ¿En qué consiste el trabajo final? Es un trabajo de investigación, ¿sí? Un ensayo de investigación sobre cualquier tema relacionado con la Edad Media europea, por favor, ¿sí? No estamos hablando aquí de China, no estamos hablando aquí de la América precolombina. Y perdón por mencionar esto, pero hay gente que en otras ocasiones me ha dicho, oiga, lo quiero hacer sobre no sé qué de China. Pues no tengo nada en contra del tema, qué padre, pero no viene al caso en esta clase. Bueno, el tema es libre, ¿sí? Siempre y cuando sea un tema de la Edad Media, de Europa o de los otros territorios que hemos visto y que estamos viendo aquí en clase vinculados de alguna manera con Europa, ¿no? Bueno, no de alguna manera, vinculados con Europa. Me refiero al mundo medio oriental, al Imperio Romano de Oriente, al mundo islámico, pero especialmente de Medio Oriente hacia Occidente, ¿no? Porque, bueno, también hay territorios y mundo islámico más hacia el Oriente. Bueno, una de las indicaciones en este trabajo, y ya se los había dicho desde el principio, es que tratemos de hacer la reflexión de no dejarlo nada más en lo anecdótico, ¿no? Ah, esto pasó hace 1000 años, hace X tiempo, ¿no? Y mira, qué interesante, sí, ok. Sino que tratemos de alguna manera de reflexionar sobre su trascendencia, sobre su pervivencia, sobre su relevancia de ese tema. O sea, en qué medida incidió sobre procesos posteriores de otras épocas, de otros lugares, qué sé yo, o en qué medida sigue teniendo vigencia o presencia en nuestra sociedad, en nuestra cultura actual, de alguna manera, o en qué medida tuvo incidencia, no sé, sobre México en la época virreinal, por ejemplo. Hay por ahí un texto, se me escapa ahorita el nombre del autor, pero hay por ahí un texto que se llama La herencia medieval en México, obviamente en la época virreinal, o se refiere a la época virreinal. Entonces, a, a, el punto es, vuelvo a repetir, que sea cualquier tema de la Edad Media europea o temas afines que ustedes van a investigar, van a desarrollar el ensayo en torno a la información que obtengan de esa investigación, y tratar de hacer la reflexión. No quiere decir que tenga que ser algo transversal, o sea, algo que cruce al trabajo entero, o que estén mencionando a cada instante o algo por el estilo, pero puede estar en un apartado final o en las conclusiones esta cuestión de la reflexión acerca de la trascendencia, pervivencia, relevancia del tema, para que no quede en el plano de como anecdótico, ¿no? Así
de que, bueno, pues eso pasó en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo, y ya, ¿no? Suena anécdota, qué lindo, qué interesante, a lo mejor, y habrá gente a la que no le importa un cacahuate, pero no, o sea, la historia no se debe quedar en eso, nada más. También se vale ser anticuarios y entretener con la historia, pero no se debe quedar nada más en ese nivel, ¿no? Este, sino establecer relaciones y tratar de explicar otras épocas o el presente a partir de ese conocimiento del pasado, ¿no? Eso pues es elemental, ¿no? En fin, una cosa más en torno al PIA, obviamente, y se lo señalaba por ahí en algún mensaje anterior, la información, toda la información podrán ustedes obtenerla de fuentes virtuales, ¿no? Obviamente. O sea, de sitios de internet, libros digitalizados, qué sé yo, siempre y cuando haya dos o tres requisitos. Uno, bueno, y esto es lo mismo obviamente para las actividades y es lo mismo para las evidencias y es lo mismo para todos los trabajos, por obvias razones, por la situación en la que estamos. Siempre y cuando algunas acotaciones para esto, ¿no? Primero que seamos selectivos, obvio, ¿no? Que no tomemos el primer resultado que nos aparece en Google, que no tomemos solamente el Wikipediazo, etcétera, sino que tratemos de buscar fuentes que sean académicas, que sean ensayos publicados en alguna revista académica o libros digitalizados, cosas así. Que tratemos de ser selectivos con las fuentes, ¿no? Este, Obviamente pueden ser fuentes en otro idioma si a ustedes se les facilita el inglés o incluso el francés. Obviamente pueden ser fuentes en otro idioma y eso les enriquece la posibilidad de acceso a fuentes. Ok. Eh, Eh, ot- sí, eh, escucho. Maestro, ¿el trabajo es individual o en equipo? El PIA es por equipo. El PIA es por equipo, sí. ¿Por los mismos equipos de siempre? Sí, así es. Los mismos equipos que ya tenemos armados. Sí, Ok, sí, sí. gracias. De nada. Obviamente, gracias por recordármelo, Arnoldo. Obviamente, como ya se los había dicho, al final cada uno de los miembros del equipo, o sea, lo desarrollan por equipo y cada uno de los miembros del equipo carga pues el mismo archivo, ¿no? Ok. Otro de las indicaciones en cuanto a las fuentes es que las pluralicemos un poquito, ¿sí? O sea, que no nada más, a lo mejor conseguimos un texto y decimos, ya, pues ya la hice, ¿no? Ya conseguí un texto serio o académico, lo que sea, y ya la hice, ¿no? Ya, porque eso no se vale ni siquiera en la situación en la que estamos ahorita, ¿no? Tenemos que pluralizar un poquito las fuentes, diversificar un poquito las fuentes. Entonces, lo idóneo, así, idóneo mínimo, un promedio, es que sean cuando menos unas 5 fuentes, ¿ok? Quizás si es una menos, pues puede ser válido. Las que sean más, excelente. Digo, tampoco creo que vayan a ser 100, pero si son 8, 10, 12, excelente. Pluralizar, diversificar las fuentes, eso es muy importante. Y el otro aspecto, bueno, es muy obvio, pero de todas maneras lo digo, no hacer plagio, no hacer copy-paste, no, por favor. Este, a veces somos hasta muy ingenuos para hacer este tipo de estrategias mañosas, copiamos hipervínculos y hasta lo que está al pie en las imágenes, porque la página tiene imágenes. Me han hecho todo este tipo de tonterías, o sea, bueno, digo, está bien que está uno medio dormido, pero tan tontos no estamos. Ok, bueno, somos 40 personas, creo que somos 40 personas, déjenme revisar la asistencia. Mm, Falta Andrea Elisa, falta Carlos Liberato, falta, eh, ¿cómo se llama? David o Daniel Villegas, no me acuerdo su nombre. Falta Ignacio Ramírez, Marco y Valeria Yamilet. Sí, faltan esas personas. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, son seis, exacto. O estoy mal. Son seis, 40. No se supone que somos 45. ¿Por qué no da la cuenta? No sé. Bueno, está bien. Este, Como quiero ahorita, más adelante lo trataré de volver a registrar. Mm,
Hoy es 29. Ok, bien, lo último que quería comentar en relación al mensaje que les envié el otro día, el domingo, este, Diana Elizabeth, las actividades planeadas, las actividades de cada fase, de la fase 2 y de la fase 3, tentativamente se quedan en las fechas en que están. Se quedan a las fechas en que están, ¿sí? ¿Ok? Por lo pronto se quedan a las fechas en que están. Es solamente al final que tendremos que hacer, de nada Diana, es solamente al final que quizá tendremos que hacer algún ajuste. Como les digo, ese ajuste va a consistir en el caso de esta clase probablemente en de alguna manera fusionar o adelantar algún tema. Veré la manera de hacerlo, a lo mejor en una sesión que me toque exponer a mí el tema, veré la manera ahí de adelantar, no sé. Voy a tratar de no tener que mover fechas. Y en la última semana después veré, porque ahorita no lo sé a ciencia cierta, cuándo se supone que debo programar, si puedo diferir las actividades, o sea, por ejemplo, el examen y la evidencia en una fecha y dejar el PIA para otra fecha, o si tendré que poner todo junto, porque así me lo piden, en el sentido, no de que me digan, es que tienes que poner todo junto, sino que me digan, es que la evaluación final, que todo esto integra la evaluación final, tiene que estar en una sola fecha y ahí tienes que cerrar. Si a lo mejor me dicen algo así y me dan una fecha X para ello, pues así lo tendré que programar, ¿sí? ¿Me explico? Pero eso será al final, ¿sí? Por lo pronto no se preocupen y las demás fechas siguen igual sin moverse, ¿ok? Les decía, nada más lo último que quería comentar en relación a ese mensaje que les envié y por ahí se los apuntaba, es que, como ahí lo menciona y ustedes lo saben, existen las opciones, dos opciones extraordinarias en esta ocasión por la situación en que estamos. Una, que se den de baja. Dar de baja implicaría abortar por completo el semestre, anularlo por completo y tener que volver a cursar todo lo relativo a este semestre, todas las materias, etcétera, etcétera, el próximo semestre o cuando se pueda, o cuando ustedes puedan o quieran. Esa es una de las opciones que espero que no haya aquí gente que tenga necesidad de recurrir a eso o que tenga contemplado recurrir a eso. La segunda opción es tomar un curso que se ha mencionado mucho. Yo no tengo muy claro cuál va a ser la dinámica o de qué manera se va a desarrollar, ni tampoco tengo muy claro si realmente en julio las cosas se van a normalizar, pero bueno, se supone que en julio sería un curso intensivo, no me acuerdo cómo le llaman, un curso de recuperación académica o quién sé qué nombre le dieron. El punto es que ese curso supuestamente está pensado sí y solo sí para la gente que ya sea porque no tiene internet disponible en su casa o ya sea porque no tiene equipo de cómputo con el cual acceder al menos un smartphone celular, ¿no? O alguna tablet o X, por alguna de esos dos motivos o los dos combinados, no puede seguir estas clases virtuales que estamos trabajando y está pensado o están pensados esos mentados cursos sí y solo sí para esa gente. Entonces, yo creo que no hay nadie en este grupo que tenga necesidad de ninguna de estas dos opciones. Creo, es mi impresión. Pero tampoco lo sé a ciencia cierta. Hasta ahorita ninguno de ustedes me ha dicho nada al respecto y yo estoy dando por hecho y se han estado conectando en general la gran mayoría. Entonces, si acaso hay algún caso, supongo que será alguno que otro caso aislado, probablemente, que espero que tampoco lo haya. El punto nada más es que les pido, por favor, que si alguno o alguna de ustedes está considerando o decidiendo alguna de estas opciones, bueno, la del curso remedial yo creo que ninguno de los presentes la podría considerar porque ya están aquí. La otra, no sé, supongo que les van a pedir que argumenten, que digan, a ver, pero ¿por qué? Igual, si ya están aquí, a lo mejor les van a decir, no, pero es que ya estás pudiendo tomar los cursos virtuales, entonces no te aceptamos que te des de baja. No lo sé, pero al parecer les van a exigir que den una especie de oficio con motivos y expliquen el porqué y bla, bla, bla. Entonces, insisto, no creo que ninguna de los presentes tenga necesidad de recurrir a esto, pero si fuese el caso, les pido por favor que me avisen, o si saben de alguien, algún compañero o compañera que ahorita no está conectado
o que quizá no se ha estado pudiendo conectar. Si saben de alguien, por favor avísenme, díganme fulano de tal, fulana de tal, está decidida o está considerando darse de baja, o no se ha podido conectar por X y Y razón y entonces está considerando tomar un curso, el curso remedial porque nunca se ha podido conectar. No sé, si saben de algún caso así, o si están en algún caso así, que insisto, los presentes, yo creo que no, por favor avísenme, ¿sí? Porque necesitamos saber estas cosas, porque a cada rato nos están insistiendo, pidiéndonos información que nosotros los maestros no tenemos así palpable. A ver, ¿y qué alumnos no tienen acceso a internet? Pues no sé, ¿sí? No lo sé. Yo sé quiénes se conectan, sé quiénes me han respondido, sé con los que tengo comunicación, pero alguna que otra persona que quizá nunca, y más en un grupo tan grande como este, que quizá nunca ha respondido, lo que sea, no lo sé, no lo tengo claramente detectado y no sé sus motivos, o sea, en fin, por eso, por favor, avísenme para tener esa información, ¿ok? Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario para cerrar este preámbulo, perdón que se extendió un poco. Yo soy. Profe, Sí, no, perdón, no escuché bien, pero sí, adelante. ¿en la plataforma de Teams están escritos todos los detalles? ¿Detalles cuáles? Perdóname. Los del PIA, el ensayo. Mira, las indicaciones en cuanto al PIA están sobre todo en el programa original de la materia, que sí efectivamente está dentro de la plataforma. Miren, si les parece, voy a comenzar a compartir pantalla y les voy a mostrar dónde está, ¿sí? Eres Héctor Alan, ¿verdad? Hola, mucho gusto. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Déjame, ¿ya ven mi pantalla? ¿Sí ves mi pantalla, Héctor? Aguante. Sí. ¿Sí se ve ya mi pantalla? ¿O no? Sí se ve. ¿Sí? Ah, gracias. Acá sí se ve. Ok, perfecto. Gracias. Bien, les iba a mostrar dónde está eso, ¿sí? ¿Dónde está eso que les estoy mencionando? Ay, no, estoy en otro grupo, perdón, es que me tienen loco con 1000 grupos. Montoy medieval, ¿verdad? Ok. Muy bien. Aquí arriba donde están los archivos, ¿sí? Dentro del grupo en Teams, en materiales de clase, historia medieval. Aquí está el programa de la materia, es perdón que está en clave, pero bueno, así nos lo pidieron desde un principio. Es el programa de la materia que dice 2PA, bla, bla, bla. Aquí están indicaciones en torno al PIA, especialmente al final están esas indicaciones que les dije hace rato de cuestiones de formato, estructura, etcétera, etcétera. Todo eso está aquí, ¿sí? En el programa original de la materia. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Vamos a comenzar con... Sí, perdón, ¿alguien más tiene alguna duda o comentario? Perdón, ¿alguien más tiene alguna duda o comentario? ¿No? Tengo 2 preguntas más. Sí, adelante, Héctor. ¿Puedo escribir de algo que ocurrió un poquito después de la Edad Media? ¿A qué te refieres, por ejemplo? La batalla de Viena. ¿De qué manera lo pretenderías manejar? ¿Como algo que se derivó de alguna manera de las cruzadas o algo por el estilo? ¿O qué onda? Un relato, perdón. Hacer un relato al respecto. A ver, ubícame o recuérdame nada más en cuestión de fechas, ¿cuándo fue la batalla de Viena? ¿Fue que en 1500 y pico? ¿1500 qué, perdón? 1683. 1683, ok. Uy, pues está algo lejos de nuestro periodo, ¿no? Lo más recomendable será que no manejes un tema como ese. No tiene nada de malo el tema, no tiene nada de malo el tema, obviamente, pero es un tema que es adecuado para el curso siguiente que van a llevar, el curso de Historia Moderna. Ahí podrás manejar ese tema, me imagino, porque bueno, lo trabaja otro profesor, pero yo me imagino que ahí podrás manejar ese tema. En este caso, pues sí te pediría que sea un tema que se ajuste hasta el siglo XV, ¿no? Por favor.
en cuestión de tiempo, ¿no? De temporalidad. ¿Y cuál es la otra duda, Héctor? Si me podía basar en puros documentales y eso. Bueno, son válidos documentales siempre y cuando sean documentales otra vez serios, ¿no? Digo, no, porque hay toda la gama, todo tipo de documentales, ¿no? No sé si a Alienígenas Ancestrales se le puede llamar documentales, yo creo que es O en general a History Channel. o en general a History Channel. Bueno, History tuvo buenas épocas o tiene algunos programas buenos, pero muchos son basura. History Channel después de las 3 de la mañana. Así es. History tiene de todo. Digo, en tiempos antiguos, antes de que se obsesionaran con los alienígenas, los tipos estos que venden cosas en el precio de la historia, y los hombres de la montaña, y no sé qué, las armas y todas esas gringadas, antes de que se obsesionaran con todas esas idioteces, tenían programas buenos, decentes, y todavía tienen algunos. Pero bueno, Nat Geo es mejor, etcétera. Bueno, el punto nada más, es Héctor Alan el que me está preguntando esto, ¿verdad? ¿Sí? Ok, creo que sí. El punto nada más es que sí te puedes basar en algunos documentales, nada más con dos condiciones, por favor. Que no sean puros documentales, que también sean textos. Puedes incluir 1 o 2 documentales, es válido. Y que esos documentales sean serios, ¿sí? Yo sé que a lo mejor puede sonar un poco ambigua la expresión al decir serios, pero me refiero a que sean documentales con algún respaldo académico, de alguna institución, de alguna cadena, qué sé yo, que hace cosas serias, ¿no? Hay muchas cosas así en internet, en YouTube, etcétera, etcétera, y son plenamente serios, ¿no? Uno se da inmediatamente cuenta por la institución que lo respalda, o por la gente a la que entrevistan, ¿no? El tipo de académicos a los que entrevistan, etcétera, y uno se da cuenta de la seriedad de este tipo de documentales, ¿no? Entonces, nada más con que sean selectivos con eso y que no sean puros documentales, es válido usar algunos por ahí, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra duda o comentario? Profe, yo tengo una duda. Ok. Derek, ¿verdad? Sí, Derek. Sí. ¿Cómo? Ya ve que esa parte de que tenemos que relacionar nuestro tema hacia cómo cómo afectó nuestro entorno. Sí. Sí, ¿tiene que ser un tiempo específico ese enfoque? Digo, o sea, de que cómo afectó, de que tiene que ser de que, por ejemplo, afectó entre tal años, o algo así. A ver, es que, perdón, espera, no, creo que no sé si tengas algún ejemplo de la duda, algún ejemplo más concreto. Digo, en principio te diría que no tiene que ser algún tiempo específico, pero no me queda muy clara la pregunta, ¿a qué te refieres? Espéreme tantito, estaba preguntando por una compañía que no puede hablar y me acaba de decir que estaba mal la pregunta. Ok, si quieres ahorita precisas la pregunta. En lo que Derek precisa por ahí la información, ¿alguna otra persona tiene alguna duda o comentario sobre lo que estuvimos viendo ahorita? Profe, yo tengo una duda. Perdón. Sí, adelante, perdón, no sé quién está hablando, pero sí, la escucho. Yo tengo una duda acerca de los temas del PIA, de si tenemos que anunciarlos de alguna manera o algo así para que no haya de que se repita algún tema, o podemos seleccionar cualquier tema de la Edad Media. Eres Andrea, ¿verdad? Sí. Ok, buen punto. En general no suele ser necesario que haya algún tipo de acuerdo, anuncio o algo por el estilo. Pero no sé si por el tamaño de este grupo podamos tener algún problemita por ahí que resulte que a la mitad del grupo se le antoje hacer, qué sé yo, las cruzadas o no sé, algún tema en específico. Y probablemente en este caso pueda ser conveniente que tengamos algún tipo de acuerdo, ¿no? Porque si se repite entre 2 o 3 personas un mismo tema, no sería tan grave, siempre y cuando, obviamente, entre 2 o 3 equipos, ok, perdón, porque se me va de repente de la mente que el PIA es por equipo, ok, si se repite,
bueno, no serían 2 o 3 equipos, se repiten máximo 2 equipos, pudiera quizá no ser tan grave siempre y cuando lo manejen de manera completamente independiente, ¿no? O sea, no tiene por qué ayudarle uno al otro si son equipos diferentes, ni por qué repetirse cosas, ni nada por el estilo. O sea, cada uno lo manejará a su manera, con la información que localice, con su propio enfoque, poniendo énfasis quizá en diferentes cosas, qué sé yo. Entonces, siendo así, que sea muy evidente que los trabajos son totalmente independientes, manejados de manera muy distinta, puede ser válido que se repita algún tema. Pero, aquí tenemos, si no me equivoco, son como 12 equipos, ¿o cuántos equipos armamos? Creo que son 12. Si no me equivoco, déjenme checarlo. Son 11 equipos, 11 equipos. Ok, obviamente no son tantos como las 45 personas que hay en el grupo, obvio, pero de cualquier manera 11 es un número que pudiera prestarse a que entre 2 equipos de repente se repita algún tema. Pudiera ser que sea válido siempre y cuando lo manejen de manera independiente, pero a lo mejor sí será conveniente más adelante que comentemos aquí más o menos cuál es el tema que tiene pensado cada uno de los 11 equipos, o que lo comentemos en el chat, o lo comenten ustedes en algún grupo personal y ya nomás me digan, no, pues ya nos pusimos de acuerdo y cada uno de los equipos vamos a trabajar temas distintos, o no sé, no estoy seguro ahorita cómo lo podemos hacer, pero sí me parece buena idea que de alguna manera lo veamos antes, ¿no? Para que no pase que 4 equipos salen con el mismo tema y muy parecido, qué sé yo, ¿no? Gracias, Andrea. Derek, ¿ya confirmaste la información? ¿Qué es lo que querías preguntar? Honestamente quedé más revuelto, pero le voy a repetir lo que me dijeron. Dime. ¿Debe ser en el México contemporáneo a la Edad Media o puede ser hasta la fecha? Ok, a lo mejor se refiere esa persona al ejemplo que yo mencioné. Puede ser hasta la fecha, obviamente, ¿sí? Y no tiene que ser solamente en relación a México, puede ser en relación a Europa, obviamente. O sea, a cualquier parte del mundo y etcétera. O sea, el punto nada más es que lo vinculen con otras épocas, con otros procesos, o con la época contemporánea, con la época actual, de alguna manera, ¿no? Y vuelvo a repetir, no tiene que ser el eje transversal, o sea, algo que estén mencionando cada instante en el trabajo, que sea el único contenido del trabajo. Será alguna reflexión al final, en un apartado final o en las conclusiones, qué sé yo, ahí, por favor, reflexionar, ¿no? Pues este proceso, después tuvo esta manifestación y aquella y la otra y etcétera, etcétera, o sigue estando presente hasta la fecha en esto, en aquello, en lo otro, no sé, cosas así. Gracias, Derek. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda o comentario antes de ya cerrar este bloquecito? De nada. ¿Alguna otra persona? Perfecto. Si surge más adelante alguna duda o comentario, en cualquier momento díganmelo o anótenlo por ahí, por favor, en el chat. Les recuerdo que cuando tengo la pantalla, la presentación así en toda la pantalla, pues yo no estoy viendo el chat, ¿no? Lo veré más adelante. Ok, déjenme nada más ver. ¿Cuántos estamos? ¿Seguimos siendo los mismos? 40, sí, seguimos siendo los mismos. Ok, muy bien. El tema que tenemos para hoy se titula las tendencias de unidad nacional, la expansión interna en Europa y tendencias de unidad nacional. Así es como le hemos titulado a este tema. Lo que vamos a revisar es algunas cuestiones políticas, geopolíticas, etcétera, en Europa entre los siglos XII y XIII. Bueno, este mapa precisamente abarca los cambios geopolíticos en Europa aproximadamente en este periodo entre los siglos XII y XIII, como podemos aquí apreciarlo. Es nada más para tener en primera instancia un panorama general que ahorita trataremos de ver de manera un poquito más detallada en algunos casos, ¿no? Comencemos con la península ibérica.
en la península ibérica en el transcurso del siglo XIII se dibujó esta situación geopolítica. Nació el reino de Portugal, finalmente trazado con la conquista de Algarve en el extremo sur. El reino de Castilla se fusionó con León, a su vez derivados de Asturias. El reino de Aragón surgió, que integraba Cataluña, Baleares, Valencia, entre otros territorios, y conservaron los musulmanes el reino nazarí de Granada, en el extremo sur de la península, ¿no? Tenemos también al reino de Navarra, que estaba entre territorio español y francés, y al ducado de Aquitania, que era dominio de los ingleses. Si se fijan, está aquí marcado del mismo color. Tenemos al reino de Francia, todavía relativamente reducido en algunos territorios porque tanto los ingleses como los aragoneses tenían territorio en lo que hoy en día es suelo francés. Pasamos más arriba y tenemos a las Islas Británicas, el reino de Inglaterra, que se había ido forjando especialmente a partir de la conquista de Guillermo el Conquistador en 1066, que era duque de Normandía, pues se había ido consolidando este reino inglés, después de que, si recordamos y lo veíamos por ahí previamente antes de la suspensión de clases, pues las invasiones vikingas, etcétera, habían afectado bastante a la estabilidad en Inglaterra, la habían fragmentado, habían generado luchas, divisiones sociales, culturales, etcétera, etcétera, porque también estaba el ingrediente religioso, era muy, muy importante, de la división religiosa, y pues bueno, sin embargo, a partir de la invasión normanda, pues ya finalmente se consolida esta unidad del Reino de Inglaterra. Arriba tenemos el Reino de Escocia, tenemos a los señoríos irlandeses, parte de los cuales ya habían sido dominados por el Reino de Inglaterra. Tenemos al vasto territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, y algunos territorios como el de estas repúblicas mercantiles del norte de Italia, que pues estaban oscilando entre ser de alguna manera parte integral del Sacro Imperio y tener una autonomía importante, ¿no? Los estados papales, el reino de Sicilia, ¿sí? Aunque integraba esta parte sur de Italia, bueno, desde el centro y hacia el sur de Italia, su nombre oficial era Reino de Sicilia. Tenemos que se dibujaron también los reinos escandinavos, los reinos derivados, obviamente, de los pueblos vikingos, el reino de Noruega, de Suecia y de Dinamarca. Tenemos por acá en amarillo marcados los territorios de la Orden de los Caballeros Teutones, que les comentaba, creo que la clase pasada, que se expandieron hacia la zona del Báltico y que la cristianizaron, bueno, a la población que estaba en esta zona, y también conquistaron a este territorio, ¿no? Es parte de lo que hoy en día es Alemania, Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, incluso parte de Rusia. Todo esto, bueno, partes de estos países actuales, todo esto eran los territorios de los caballeros teutones. Tenemos por acá al reino de Polonia y al reino de Hungría, ¿sí? Estos reinos en el extremo oriental de Europa Occidental, reinos, digamos, como limítrofes, ya con el territorio eslavo, serbios, búlgaros, los territorios de los Rus, de Kiev, etcétera, y el propio Imperio Bizantino, etcétera. Estos territorios limítrofes, Polonia, Hungría, pues bueno, también se habían consolidado, pero hay que decir que estos territorios, de manera similar a lo que vemos acá en el norte, en la zona báltica, habían quedado en buena medida bajo cierta hegemonía alemana, ¿sí? Es parte de este proceso que mencionamos, de esta expansión alemana hacia el este. Una parte importante de este proceso es la expansión de los caballeros teutones. Otra parte de ese proceso es cómo los alemanes fueron conquistando territorio hacia el oeste, hacia el este, perdón, hacia la parte oriental, y aunque no necesariamente anexándoselos en todos los casos, pero sí sometieron a su tutela al territorio de los polacos, de los húngaros, y hacia adentro del Sacro Imperio a territorio de otros pueblos que estaban allí
por ejemplo, los bohemios o checos, ¿no? Profe, perdón, Adelante. están poniendo aquí en el chat que Fátima como que se le fue la luz en su casa y pues se tuvo que salir ahí, pero nada más porque pues usted no puede ver el chat, ¿verdad? Gracias, Para gracias, informar. gracias, creo que eres Emerson, pero muchas gracias, Emerson. Nada. Sí, gracias, nada más para estar enterado, perfecto, no hay problema, Teo, son bronquillas técnicas que luego por ahí nos estarán surgiendo a todos. Ayer me pasó en una clase que me sacó de repente, me sacó la plataforma y ya no pude volver a entrar. Estuve así como 10 minutos o más, intentando entrar y no me dejaba. Y luego creo que lo que pasó, porque no me quedó muy claro, es que el grupo armó como que otra reunión y me invitó y ya pude entrar, pero era como que otra reunión paralela. A veces se duplican reuniones, no sé. En fin, está medio curioso. Ok, gracias, Emerson. Ok, bueno, veíamos este mapa. Hay algunos otros mapas por ahí, no me voy a detener. Algunos tienen algunos otros detalles para poder entrar de manera un poquito más pormenorizada en algunos temas o casos más particulares, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen más o menos cómo se estructuró el Sacro Imperio Romano, ¿no? Originariamente, lo comentábamos en la fase pasada, su espina dorsal del Sacro Imperio Romano eran 4 grandes ducados: Sajonia, Franconia, Suabia y Baviera. Esta era la parte originaria, la parte central, el eje del Sacro Imperio. Sin embargo, pues ya desde la época de Otón comenzó a expandirse hacia otras zonas. Recordemos cómo se expandió hacia la zona norte de Italia, cómo se expandió hacia lo que es el reino lombardo, también hacia estas zonas limítrofes, hacia el oriente, etc. Aquí, como podemos apreciar, y lo mencionaba hace un momento, el territorio de Bohemia pues quedó integrado, ¿no? en el Sacro Imperio, y aunque su población mayoritaria eran bohemios, checos, las élites, los monarcas, incluso la tutela, por decirlo así, de este reino de Bohemia quedó en manos de alemanes. Esto, dejémoslo ahí el dato, posteriormente incidió sobre las demandas de Juan Hus y de sus seguidores, los husitas, que fue una especie de movimiento protestante, por decirlo así, aunque en realidad no se distanciaba mucho de la doctrina tradicional católica, o casi nada, pero bueno, es decir, tuvo esos ingredientes, podríamos decir, como protonacionalistas, ¿no? Aunque muchos afirman que el nacionalismo nació con la Revolución Francesa, y es cierto que la Revolución Francesa le alimentó muchos de los rasgos del nacionalismo moderno, no es exagerado afirmar, en mi opinión, que encontramos en otras épocas, y en la Edad Media lo estaremos viendo, o más bien lo hemos visto en varios momentos y lo seguiremos viendo, algunas manifestaciones como protonacionalistas, ¿no? Como el caso de los bohemios, como el caso de los franceses durante la Guerra de los 100 años, y otros casos por ahí. Bueno, ok. Obviamente, perdón, por regresarme, obviamente lo que apreciamos aquí, y es un elemento que está por ahí en una actividad que tenemos programada, es como el Imperio Alemán, el Sacro Imperio Romano, se consolidó como un imperio que es una confederación de estados. Su poder central no era demasiado fuerte, por decirlo así. Federico Barbarroja, en el siglo XII, intentó de alguna manera establecer un dominio más centralizado en el Sacro Imperio, pero esto fue paralelo a sus disputas con los papas, sobre todo con el Papa Alejandro III. Y aquellos que no estaban de acuerdo con que el emperador pretendiera dominarlos de una manera más centralizada, se aliaron con el Papa y finalmente vencieron al emperador. Y eso ocurrió en otros momentos, o quiero decir, en otros momentos también hubo intentos de forjar un poder central en el imperio, pero nunca fue posible.
Era un elemento, de hecho, dentro de las disputas entre papas y emperadores. Además de esa lucha por el dominio universal, estaba el factor de que el emperador trataba de consolidar un poder, digamos, como más central dentro de sus dominios, mientras que el papa, como alternativa política, por decirlo así, les ofrecía a los que se aliaran con él un modelo político diferente en el imperio, que era un modelo más confederado, un modelo más descentralizado, ¿no? Y esto especialmente en la época, por ejemplo, de Barbarroja se manifestó en las ciudades del norte de Italia. Esas ciudades lombardas del norte de Italia no querían que el emperador los controlara tanto, no querían que el emperador les cobrara tanto tributo, etc. Querían conservar cierta autonomía, estar en la ambivalencia de sí, ok, somos parte del imperio, pero que el imperio no nos ponga tanto gorro. Y aliarse con el Papa fue un factor estratégico para finalmente vencer al emperador y lograr imponer este otro modelo político, insisto, más confederado, ¿no? Que fue el que finalmente triunfó. Entonces, el imperio de por sí era un conjunto, una amalgama de diversos estados de diversa índole, o sea, ducados, condados, ciudades, etcétera, reinos incluso como Bohemia, etcétera, ¿no? Era una amalgama de diferentes estados, pero en la, digamos, ¿cómo decirlo?, en la disyuntiva entre un poder más centralizado del emperador o un poder más confederado, más simbólico, por decirlo así, del emperador, finalmente triunfó esta segunda alternativa, ¿no? Una estructura confederada en el Sacro Imperio. Se forjaron de cualquier manera algunas instituciones centrales para tratar de controlar esta pluralidad de estados. Y esas instituciones centrales, además del propio emperador, obviamente, era la llamada Dieta Imperial. La Dieta Imperial era una asamblea que se convocaba con cierta periodicidad y se reunía en diferentes territorios, ciudades, estados, etcétera, del imperio, obviamente, y que integraba, a todos los príncipes del imperio, ¿sí? Por default tenían ahí representación, presencia, un lugar, un escaño, todos los príncipes del imperio, reyes, duques, condes, etcétera, señores eclesiásticos, los obispos, arzobispos, príncipes, también abades, abadesas, etcétera, de todos los representantes de las ciudades libres, que también empezaron a forjarse algunas. Todos estos diversos príncipes, a todos se les llamaba genéricamente príncipes del imperio, y todos ellos tenían participación en estas dietas imperiales, ¿no? Por eso luego escuchamos mucho o leemos mucho acerca de las dietas que se reunían en la época de la Reforma Protestante. La dieta de Worms, la dieta de Spira, la dieta de no sé qué. Esas diferentes dietas pues eran eso, reuniones de el pleno de los príncipes del imperio presididos por el emperador, que discutían asuntos importantes, en este caso pues obviamente la cuestión religiosa, etcétera, ¿no? Bueno, ok. Ahora sí pasamos al otro estado, al otro territorio que mantuvo una fragmentación política. Fue Italia. Italia tal vez estaba peor que Alemania, ¿no? Porque cuando menos en el caso de Alemania, pues había esta amalgama política que era el imperio. Pero en el caso de Italia no. En el caso de Italia la fragmentación era más marcada, porque tenemos estados mucho más... Aquí está más bien marcado en este mapa. Al norte tenemos los territorios lombardos, que teóricamente eran parte del imperio, pero que, como lo acabo de decir hace un momento, mantenían en buena medida su autonomía, ¿sí? Estos territorios lombardos, ciudades del norte de Italia, que en buena medida mantenían su autonomía. Pero tenemos también a las repúblicas mercantiles como Venecia, que no solamente era el pequeño archipiélago que es la ciudad de Venecia, sino que tenía su propio imperio, ¿no? Que abarcaba esta parte del Véneto hasta Treviso, etcétera, algunos territorios de lo que hoy en día es Croacia, etcétera. Bueno, pues estaba también ese estado que se cosía aparte, ¿no? de Venecia en el norte, y también otros estados que aquí no están trazados en este mapa, pero por ejemplo Génova, que también era una república mercantil, o por ejemplo Pisa, que igualmente era una república mercantil. Pues bueno, tenemos a estos estados en el centro, particularmente lo que fue forjando al ducado de la Toscana, aunque
originalmente eran repúblicas separadas. La misma Florencia era una república separada, una república independiente, en lo que posteriormente se integró como el Ducado de la Toscana. En el centro, esto que está como en amarillo y esto que está como en azul, todo esto del centro eran territorios papales, ¿no? Los estados pontificios, que partían en dos la península. Y en el sur tenemos al Reino de Sicilia. El Reino de Sicilia lo trazaron originalmente alrededor del año 1050 los normandos, con N, ¿sí? Los normandos trazaron este reino con el permiso de los papas que había en ese territorio en el sur de Italia hasta ese momento. Lo que había allí era todavía algunos dominios musulmanes, eran todavía algunos territorios lombardos con L, algunos ducados lombardos que existían, pues eso, desde la época de expansión de los lombardos en el siglo, en el siglo VI. Y también había todavía algunos enclaves bizantinos, el último de los cuales fue, a ver si se ve por aquí, el último de los cuales fue Bari, aquí está Bari, ¿sí? Ese fue el último enclave que tuvieron los bizantinos en el sur de Italia, de donde fueron expulsados por los normandos. Entonces los normandos expulsaron musulmanes, expulsaron bizantinos, dominaron a los lombardos y se apropiaron de este territorio constituyendo un reino con el permiso del Papa. El Reino de Sicilia nominalmente no era vasallo del imperio, sino era vasallo del Papa. Y así lo fue, hasta, prácticamente siempre, aunque no siempre se ejerció en términos prácticos esto, pero así fue nominalmente. Por supuesto que al principio quienes gobernaban este Reino de Sicilia eran una dinastía de origen normando, ¿no? Obviamente. Pero posteriormente este Reino de Sicilia, por vínculos matrimoniales, cayó en manos de la dinastía de los Hohenstaufen. Los Hohenstaufen era la dinastía a la que pertenecían los emperadores Federico Barbarroja y su nieto, me parece, Federico II. Aquel que fue a una cruzada y fue excomulgado 3 veces, tuvo pleitos con los papas, etcétera, etcétera. Federico II era una figura muy poderosa porque heredó el imperio, el Sacro Imperio, heredó también de su mamá, me parece, por cuestión ahí matrimonial de sus papás, el reino de Sicilia, y también por derecho propio y alianza matrimonial y etcétera, etcétera, logró ser rey de Jerusalén. Entonces era emperador, rey de Sicilia, rey de Jerusalén, o sea, era demasiado poderoso y fue una de las razones por las que les caía bastante gordo a los papas. Y pues bueno, cuando Federico II finalmente murió, sus sucesores y descendientes siguieron controlando el reino de Sicilia, pero entre tanto los papas intervinieron porque, como lo dije hace un momento, el reino de Sicilia era un feudo vasallo de la Santa Sede, de los papas. Intervinieron y entonces desposeyeron a los descendientes de Federico II, el último de los cuales era eran 2 figuras, uno llamado Manfredo, y otro creo que era nieto de Federico II llamado Conradinho, que era un muchachito de 13, 14 años, una cosa así, un chavito. Pues bueno, los papas los desposeyeron y le ofrecieron la corona, le concedieron la corona del reino de Sicilia a un príncipe francés de la casa de Anjou, porque era conde de Anjou, por eso se le denominó así, o angevino, castellanizado se le suele decir también angevinos. Este príncipe francés que era hermano de San Luis, rey de Francia, se llamaba Carlos de Anjou, era conde de ese territorio, de Anjou, conde o duque, no me acuerdo bien el título. Y bueno, los papas le ofrecieron pues esta corona, creo que fue el Papa Clemente IV o algo así, le ofreció esta corona. Y pues bueno, Carlos de Anjou se convirtió entonces en rey de Sicilia, pero para eso tuvo que abrirse paso y vencer a sus rivales, el último de los cuales fue Conradinho, al que venció e hizo ejecutar al chamaco de Conradinho. Y pues bueno, con eso Carlos de Anjou se convirtió en rey de Sicilia. Sin embargo, esto en el siglo XIII, sin embargo, la propia población, algunas élites de Sicilia no lo querían.
Y entonces, en 1282, hubo un levantamiento que se llamó las Vísperas Sicilianas, que tuvo cierto auspicio, cierta intromisión de la corona de Aragón, que generó cierto desplazamiento del rey de origen francés. A partir de entonces, el reino de Sicilia quedó dividido entre un reino que abarcaba la isla de Sicilia principalmente, y otro reino que abarcaba más o menos el territorio italiano. O sea, quedó dividido entre esa dinastía de origen francés y una dinastía o los propios monarcas de origen aragonés o español o catalán o como quieran decir. De ahí surgieron esos vínculos entre la corona española y el reino de Sicilia, que se mantuvieron por muchísimo tiempo. Cuando el reino de Sicilia finalmente desapareció en la década de 1860, quienes lo gobernaban era una dinastía de Borbón, de origen borbónico, de origen español. Los monarcas españoles fueron a su vez después reyes de Sicilia, Felipe II, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, fue Fernando el Católico, a fines, los últimos años del siglo XV o primeros del XVI, no recuerdo los años exactos, pero fue Fernando el Católico de Aragón el que logró finalmente integrar un solo reino de Sicilia otra vez, y pues bueno, así quedó, ¿no? Como sin embargo volvió a haber divisiones, etcétera, por eso más adelante se le denominó a este reino con el nombre medio curioso, y así se llamó hasta 1860 y tantos, Reino de las Dos Sicilias. ¿Por qué se le llamó así? Pues porque había dos reinos disputándose desde 1282, que los dos se hacían llamar, perdónenme, los dos se hacían llamar Reino de Sicilia. Por eso por eso posteriormente asumieron ese nombre, Reino de las Dos Sicilias, ¿no? Pues bueno, esto se cosía aparte, este territorio de Sicilia vinculado a España, Aragón, vinculado a Francia. Los estados pontificios se cosían aparte. Las ciudades del norte de Italia estaban en esa ambivalencia entre ser parte del reino de Italia y por ende del imperio, o forjarse una autonomía, una independencia como ciudades libres que realmente eran bastante autónomas, eran casi polis, ¿no? O pequeñas repúblicas que se autogestionaban, ¿no? Y Venecia cosiéndose aparte, y las otras repúblicas mercantiles como Génova, etcétera. Entonces Italia estuvo mucho más fragmentada de lo que apreciamos en el caso del Sacro Imperio, que cuando menos tenía digamos esa institución política abarcadora que era pues el imperio, ¿no? El propio imperio, la dieta imperial, etcétera, etcétera. En el caso de Italia no había tal cosa, no había nada que los abarcara, y consideremos que el Papa no era algo así como el emperador de Italia. No, el Papa nunca fue eso. Sí podía tener cierta injerencia aquí y allá, etcétera, pero nunca tuvo el dominio total de la península, siendo como una especie de emperador de toda la península. No, nunca pudo ejercerlo de ese modo. Perdón, me pareció que alguien iba a preguntar o comentar algo. ¿No? Ok. Ok, vamos a ver si no había nada en el chat. Bien. Ok, esto que apreciamos aquí son las puertas, la fortificación de la ciudad república mercantil, vuelvo a repetir, de Génova. Génova es una ciudad costera, como lo apreciamos acá, ¿no? Una ciudad marítima, etcétera. Forjó su propio imperio, tenía presencia en muchas partes, en muchos, en el Medio Oriente, etcétera, etcétera. Ya habíamos comentado la clase pasada cómo incidió en que fuera derrocado, creo que lo habíamos mencionado, en que fuera derrocado el Imperio Latino de Constantinopla en 1261. Génova apoyó a los paleólogos, que fue la última dinastía bizantina, y pues bueno, es una república muy importante. Bueno, ¿por qué les pongo esta moneda?
Aquí, entre paréntesis, inserto una breve explicación en torno a una condición importante de Roma. La ciudad de Roma y el territorio de lo que se llamaba, de hecho, el Ducado Romano, estaba oscilando, estaba, digamos, en disputa entre cuando menos 4 grandes poderes. En primer lugar, los papas, obviamente. Los papas se supone que tenían la soberanía sobre la ciudad de Roma y territorio, ¿no? Pero no siempre la podían ejercer de manera muy eficiente. Y bueno, el papa y los clérigos, ¿no? Obviamente, lugartenientes del papa. En segundo lugar tenemos al emperador. El emperador alemán, el emperador del Sacro Imperio, pues también tenía incidencia sobre Roma. De alguna manera se le consideraba protector de la ciudad, protector de la iglesia, y los emperadores en ocasiones pues tuvieron una injerencia importante sobre la ciudad, ¿no? Sobre la ciudad de Roma. A veces apoyando a los papas o a veces peleando con ellos, pero tenían injerencia importante allí. Entonces ese es otro poder importante, y podemos agregar junto con el emperador a algunos otros monarcas extranjeros que a veces intervenían también sobre la ciudad. El tercer poder de Roma sería la nobleza italiana, o la nobleza de la zona del Lacio, ¿no? o de los territorios circundantes, Spoleto, etc. Esta nobleza italiana también tenía gran injerencia sobre Roma, y lo mencionábamos de manera muy clara al hablar del episodio de la pornocracia, el episodio de Benedicto IX, etcétera, donde los condes de Tusculum, que era precisamente un territorio nobiliario, ¿no? un feudo pues ahí cercano a Roma, pues tuvieron gran injerencia sobre la política de la ciudad e incluso sobre el papado. Entonces tenemos esos 3 poderes iniciales, ¿no? El papa y los clérigos, el emperador o algunos otros monarcas, y la nobleza italiana, ¿sí? Son 3 poderes que de alguna manera tenían injerencia sobre Roma, o la controlaban, o se la peleaban, ¿no? Pero, por si esto fuera poco, surgió un cuarto poder, ¿sí? Un cuarto poder en la ciudad de Roma. Ese cuarto poder fue lo que se llama la Comuna Romana, o también llamado Senado Romano, porque así se autodenominó. Surgió entre el siglo XI y XII, surgió de gente del tercer estado. Si nos fijamos, los otros poderes que he mencionado hasta hace un momento eran gente del primero y del segundo estado, es decir, clérigos y nobles, o nobles. Pero este cuarto poder era gente del tercer estado, eran gente del pueblo, eran burgueses, era gente de gremios, era gente que tenía fama como de religiosos, pero que no eran religiosos de veras, eran solo como tipo ermitaños o algo por el estilo, no sé cómo llamarlo, gente que tenía fama de santo, de místico, cosa por el estilo, pero que no necesariamente eran ni religiosos ni sacerdotes, de hecho no lo eran. Generalmente o muchas veces dominaron este gobiernito romano figuras carismáticas. Fue el caso de Arnaldo de Brescia, fue el caso de Brancaleone d'Andalo, a quien les muestro una moneda aquí, y fue el caso más adelante en el siglo XIV de Cola di Rienzo. Fueron esos 3, entre otros, figuras muy carismáticas, muy destacadas del gobierno de la Comuna Romana o Senado Romano. ¿Qué era la Comuna Romana o Senado Romano? Ya dije, era un gobierno constituido en general por gente del tercer estado, no clérigos, no nobles. Era un gobierno que era como una especie de asambleíta, de ayuntamiento chiquito, ¿no? De hecho, la raíz de de lo que es el ayuntamiento en la tradición española son estas comunas medievales, precisamente, que no solo existían en Roma, sino también en otras ciudades, que era como un concejito municipal, podríamos decir, encabezado por alguna figura, que sería como el alcalde, diríamos nosotros, ¿no? Como sabemos, el gobierno de los municipios no lo ejerce el alcalde o la alcaldesa solos, sino que tienen a los regidores, que es un cabildo municipal, o sea, es un concejito. Eso es una herencia española y es una herencia medieval, que tengamos ese concejito que es el que gobierna, pero es presidido por una persona, ¿no? Bueno, pues era algo similar con esa comuna romana, pero a pesar de ser un concejito pequeño, se autodenominaba pomposamente Senado, ¿sí? Senado Romano, y su centro, su sede, estaba ni más ni menos en la colina Capitolina, en un lugar sobre la colina Capitolina en Roma,
que se pasó a llamar el Campidoglio. Campidoglio se escribe Campidoglio, que obviamente existe hasta la fecha, aunque la estructura actual es de la época del Renacimiento. Ahí se ubicaba entonces este cuarto poder, y este cuarto poder ejercía ciertos controles sobre la ciudad, entre ellos un control importante, interesante. Se abrogó este consejo, me refiero al Senado romano o Comuna Romana, el derecho de acuñar moneda. No lo tuvieron los papas por un buen rato, por mucho tiempo. No lo recuperaron hasta, si acaso, fines del siglo XIII y parte del siglo XIV empezaron paulatinamente a recuperar el derecho de acuñar moneda. Los papas no lo tenían ellos, lo tenía la Comuna Romana, ¿sí? La Comuna Romana era la que acuñaba el dinero que circulaba en la ciudad de Roma. De ese tamaño era su poder. A veces tenía una relación más o menos cordial con el Papa porque era una especie de gobierno paralelo, por decirlo así, pero a veces tenía pleito abierto con el Papa. Y hubo momentos de grandes pleitos, como con Arnaldo de Brescia. Finalmente ganó el Papa con la ayuda del emperador Federico II. Fue un momento en el que tenían buena relación el Papa y el emperador, y Arnaldo de Brescia fue capturado y ejecutado. Otro momento de pleito entre los papas y el Senado es este que les muestro aquí con esta moneda, que es bajo el gobierno de Brancaleone Dándalo. Aquí podemos apreciar algunos de las insignias, de los símbolos de este gobierno comunal. Aquí en la imagen de la izquierda, esta figura que está en el centro, se supone que es femenina y personifica a la ciudad de Roma, ¿sí? Es una representación personificada de la ciudad de Roma y tiene esta ruedita que simboliza el dominio universal, es el orbe, ¿sí? O sea, la tierra y el universo. Y dice, de hecho, Roma-K-A-P-U-T-M-U-N-D-I, Roma Caput Mundi, quiere decir Roma, cabeza del mundo. Y en la otra cara vemos un leoncito, que es el emblema heráldico de Brancaleone, y dice justamente Brancaleo, ¿sí? O sea, Brancaleone. Y luego tiene una inscripción muy interesante, S-P-Q-R, ¿sí? Recuperaban esas siglas, ese término, esas siglas de la época romana, ¿no? Como podemos apreciar combinando el SPQR, la inscripción que está a la izquierda, la imagen alegórica, etcétera, etcétera, lo que el Senado trataba de hacer era de alguna manera, quizá muy sencilla o medio chafa, pero de alguna manera trataba de recuperar, de apelar a la grandeza de la antigua Roma, a sus símbolos, títulos, instituciones, etcétera, etcétera, de manera muy en pequeño y muy, no sé, muy modesta si ustedes quieren, pero esos eran sus referentes, como lo podemos apreciar aquí. Fue precisamente la Comuna Romana una de las instituciones con las que los papas tenían pleito en el siglo XIII, y por esa razón buena parte de este siglo no pudieron vivir en Roma, pero sobre todo en el siglo XIV, cuando de plano tuvieron que irse a vivir a otra parte, incluso a otro país, entre comillas, que fue pues a territorio originariamente francés, Aviñón y el condado venecino, como lo veremos la próxima fase. Ok, se mantuvieron pues, nada más para ilustrar, se mantuvieron pues las disputas entre estos dos grandes poderes universales, el Papa y el Emperador, como lo podemos apreciar en esta imagen, en esta representación. Otro tema, ¿sí? Pasando a otro canal, a otro tema, fue el surgimiento de la Confederación Suiza o Confederación Helvética en 1291, que mantuvo esa estructura hasta cuando menos el siglo XVI. La Confederación Helvética nació en 1291 como un pacto perpetuo, así lo denominaron, de diferentes territorios, estados, feudos, ciudades, etcétera, etcétera, muy diversos, porque algunos de ellos eran incluso señoríos eclesiásticos como Basilea, por ejemplo. Algunos estaban en zonas montañosas, otros eran como pequeñas repúblicas, un conjunto de territorios diversos que se denominaron genéricamente cantones, y que lo que los unía
era tener una especie de enemigo común, por decirlo de alguna manera. Ese como enemigo común era un emperador del Sacro Imperio, el primer Habsburgo, Rodolfo de Habsburgo, y buscaban unirse estos diferentes estaditos, insisto que eran diversos, porque eran repúblicas, eran feudos, eran señoríos, eran territorios eclesiásticos, etcétera, etcétera. Se pactaron esta unión para de alguna manera poder, pues obviamente, unidos ser más fuertes y contener el control que sobre ellos pretendía tener Rodolfo de Habsburgo. Es podríamos decir, otra manifestación de esas tendencias dentro del Sacro Imperio de mantener a raya al poder central, mantener a raya, mantener distancia, mantener autonomía con respecto a un poder central que pretenda dominarlos. Algo similar a lo que hizo la Liga Lombarda, o sea, las ciudades del norte de Italia, aunque ellos no se constituyeron como un país, no terminaron por ser un país aparte posteriormente, y algo similar pues a lo que hicieron obviamente los güelfos en el seno del Sacro Imperio, que siempre estuvieron en contra de un dominio centralizado de los emperadores. Pues bueno, esas son las condiciones del nacimiento de Suiza. Más adelante adquirió otros elementos en su identidad, en la época de la Reforma Protestante pues se volvió plural en términos religiosos, tuvo presencia calvinista, ahí fue la teocracia de Calvino, pero a la vez conservó señoríos eclesiásticos, les vuelvo a repetir, Basilea, etcétera. En fin, es todo un tema. Aquí solamente menciono un poco sobre su origen. Ya habíamos comentado la clase pasada estos territorios de Languedoc u Occitania que eran de la Corona de Aragón, donde arraigó la herejía cátara y en menor medida también la herejía valdense, que fueron combatidos por la cruzada contra los cátaros, como se le denomina, que estaban bajo la Corona de Aragón y que en el proceso de estas cruzadas pasaron a ser en buena medida, en su mayor parte, dominios franceses, ¿sí? Dominios de la corona francesa. En esta imagen en estas imágenes que apreciamos aquí, podemos ver cómo Francia, cuando ascendió al trono el rey Felipe Augusto en 1180, había muchos territorios que, si bien eran parte del reino, ¿sí? Parte del reino de Francia, eran vasallos del reino de Francia, pero en realidad quien los controlaba, quien los dominaba, era la corona inglesa, por diferentes factores que más adelante estaremos puntualizando un poquito más. Todo lo que vemos en rojo aquí, que viene siendo el territorio de Bretaña, Normandía, Anjou, etcétera, etcétera, el vasto ducado de Aquitania, todo eso que vemos aquí, eran territorios de dominios ingleses, feudos ingleses. Sin embargo, Felipe Augusto, con el apoyo del Papa y gracias a la debilidad de Juan Sin Tierra, rey de Inglaterra, logró recuperar buena parte de estos territorios y finalmente solo les dejó a los ingleses para cosa de 1223 un ducado de Aquitania, o también llamado ducado de Guyenne o Guyena, reducido, ¿sí? También recordemos cómo en torno a esta época Francia logró absorber territorio que era anteriormente de Aragón. Entonces, frente a la corona de Aragón y frente a la corona inglesa, Francia, digamos, expandió sus territorios, ¿no? Perdón, profesor. Adelante. Es que veo que dice el azul como que dominio real y el verde, profesor, como dominio de la corona francesa. ¿Cuál era la diferencia o a qué se refiere más o menos? Ok, bien, lo que dice dominio real se refiere a los territorios que el rey controlaba de manera más directa, mientras que lo que está en verde, que son los feudos que eran vasallos de la corona, eran territorios leales al rey, ¿sí? Territorios de franceses leales al rey. Lo que está en amarillo eran dominios o señoríos eclesiásticos, y lo que está en rojo eran feudos o dominios ingleses, ¿sí? Eso es a lo que se refiere. Como podemos apreciar también, obviamente aumentó el verde y aumentó el azul, es decir, aumentaron los dominios controlados por el monarca, de manera directa por el monarca francés, lo que está en azul,
y aumentaron los dominios de los feudos vasallos de origen francés, vasallos directos del rey de Francia, ¿sí? Que es lo que está en verde. Ok, gracias, profe. De nada. Perdón, no supe quién habló, pero gracias a quien haya sido. Bien, como parte de este proceso de tendencia hacia cierta hegemonía francesa, como ya lo comentábamos acá, cómo los lograron absorber los territorios aragoneses en Occitania o Languedoc como resultado de la cruzada contra los cátaros, cómo lograron reabsorber algunos territorios que dominaban los ingleses en suelo francés. Todo esto son parte de esas tendencias, digamos, hegemónicas de Francia, inicialmente bajo el periodo del rey Felipe Augusto. Y otro acontecimiento importante dentro de este proceso es la batalla de Buban. No sé cómo se pronuncia exactamente, pero es algo así, Buban. Fue el 27 de julio de 1214 y representó, esta es una imagen que representa un combate dentro de esta batalla, que es de un texto llamado Las Grandes Crónicas de Francia del siglo XIV. ¿Y qué fue esta batalla? Esta batalla representó el triunfo del ejército francés bajo el rey Felipe Augusto, del que hablábamos ahorita, frente a una coalición del Sacro Imperio. O sea, Francia le ganó al Sacro Imperio, le ganó también a Inglaterra, ¿sí? Que tiene que ver con esto que mencionábamos hace un momento. Inglaterra estaba bajo el dominio de Juan sin Tierra, le ganó también al Condado de Flandes y al Condado de Holanda. Es decir, Francia, con cierto espaldarazo del Papa, logró ganarle a potencias rivales muy importantes, ¿no? Es más, a una coalición de potencias rivales, ¿no? Esta batalla de Buban entonces es muy significativa porque muestra los inicios de cierta hegemonía francesa en el transcurso del siglo XIII, ¿sí? Otros rasgos de la monarquía francesa durante el siglo XIII, bueno, aquí a la izquierda vemos una representación de este rey Felipe II Augusto, reinó de 1179 a 1223 y es quien forjó esta tendencia hegemónica, ya lo hemos mencionado. A la derecha vemos una imagen contemporánea que está, no sé si recuerdan, sobre las cruzadas les mostraba por ahí un espacio que se llama la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, que era la capilla palatina de San Luis. Esa capilla tiene 2 pisos. Y en uno de sus pisos, el piso de abajo, el piso inferior, está esta estatua que representa a San Luis, a Luis IX, San Luis, rey de Francia. Pues bueno, San Luis fue una figura sumamente destacada y prestigiosa en Francia. Ya lo había sido su papá Luis VIII, pero él lo fue más. Ya habíamos dicho que participó en 2 cruzadas, etc. Pero también San Luis hizo otras cosas. Menciono alguna que otra. Una, creó una institución central, se llamó el Parlamento de París. El Parlamento de París no era una asamblea deliberativa, como podríamos pensar, como una especie de congreso francés o algo así, asamblea nacional, no sé, no. El Parlamento de París era un tribunal colegiado de última instancia, ¿sí? Pero representaba una institución central, concentrada en París. San Luis, precisamente, y esta imagen está en su capilla de palacio, fue forjando también esa capital de reino, ¿no? Que París se dibujara cada vez más, se consolidara cada vez más como capital de reino. Otra de las cosas que hizo San Luis fue poner orden en la acuñación de moneda, porque en el sistema feudal cada feudo acuñaba moneda y aunque se supone que había ciertas reglas generales, acuñaba moneda como le daba la gana. Lo veremos en alguno de los temas siguientes por ahí, cuando veamos la cuestión del comercio, la moneda, etc. Cada uno acuñaba como le daba la gana. Entonces San Luis, a través de algunas monedas centralizadas, particularmente el Gros Tourné, puso cierto orden en cuanto a las reglas para acuñar moneda pues sí, una moneda que fuera más confiable, ¿no? En cuanto al metal precioso, tamaño, peso, etcétera, etcétera, etcétera. San Luis además fue una figura sumamente carismática, puso bastante en práctica, hasta donde sabemos, la famosa práctica del toque real, o sea, de sanar gente a través del tacto, de una enfermedad infecciosa de la época que se llamaba la escrófula. Y bueno, fue una figura muy carismática. Cuando él regresó de la primera cruzada a la que fue la 7ª cruzada, él regresó con la cola entre las patas porque realmente no había
logrado nada con esta cruzada. Sin embargo, el pueblo francés lo recibió de manera muy, muy triunfante. Era muy querido, era muy carismático el tipo. Y bueno, no es gratuito que finalmente haya sido canonizado a fines del siglo, ¿sí? A fines del siglo XIII. Él fue una figura, ellos dos, Felipe Augusto y San Luis, fueron figuras muy representativas de la monarquía francesa en esta época. Bueno, pasamos a mencionar algunos aspectos en relación a Inglaterra. Ya dijimos que después de que Inglaterra todavía sufría los vestigios del caos generado por las invasiones vikingas y las divisiones y guerras, etcétera, etcétera, aunque ya había habido algunos avances hacia la unificación previamente en el siglo X con monarcas como Alfredo el Grande, Athelstan, etcétera, la invasión normanda eran, pues, otra vez, herederos de los vikingos, ¿no? O parientes de los vikingos, nomás que ya eran cristianos, etcétera, etcétera. La invasión normanda en 1066, con el triunfo de la batalla de Hastings de Guillermo el Conquistador, pues representó un cambio de época en Inglaterra, una nueva dinastía y una nueva unificación del reino, porque aún conservaba ciertas fragmentaciones. Doy un salto cuántico aquí temporal para mencionar algunos aspectos de Inglaterra, específicamente en el siglo XIII. El rey de Inglaterra era Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León era hijo de Leonor de Aquitania y del rey Enrique I, me parece. Fueron los iniciadores de la dinastía de los Plantagenets. Ricardo Corazón de León partió a las cruzadas y de hecho estuvo perdido un tiempo, porque cuando ya iba a regresar por fin de las cruzadas, su barco se desvió y desembarcó en los Balcanes por el Adriático, y penetró por tierra. Quiso pasar de incógnito, pero fue descubierto, y como Inglaterra y el Sacro Imperio eran enemigos en esa época, fue preso. Fue descubierto y hecho preso del Sacro Imperio. Su mamá, la duquesa Leonor de Aquitania, intervino para reunir fondos para poder liberarlo, porque estaban cobrando un rescate el imperio. Finalmente, después de que el rey estuvo pues perdido, preso, etcétera, etcétera, fue liberado. Durante su ausencia gobernó el reino su hermano Juan, llamado Juan sin Tierra. Cuando finalmente regresó Ricardo Corazón de León, él recuperó el trono, pero poco después murió precisamente en sus dominios franceses. Un niño de quien había sido responsable Ricardo Corazón de León de la muerte de su familia, le lanzó una flecha y lo mató. Ricardo Corazón de León, aunque es una figura famosa y a lo mejor hasta su nombre suena medio bonito, o su apelativo, era un tipo bastante sanguinario. Dice Jacques Le Goff que gustaba de traer un collar de cabezas. Era un tipo bastante salvajón en cuestión militar, ¿no? Y pues bueno, finalmente murió de esa forma aparentemente medio tonta, lo mató ese niño. En fin, cuando se murió Ricardo Corazón de León, reasumió el trono su hermano Juan sin Tierra. Pero Juan sin Tierra fue siempre un monarca relativamente débil, y de esa gente que tiene facilidad para ganarse enemigos, ¿no? Se le ganó inicialmente, entre otras enemistades, se ganó inicialmente la enemistad, pues ni más ni menos del papa más poderoso de la historia, Inocencio III. Se pelearon porque porque no estaban de acuerdo en cuanto a la designación del arzobispo principal de Inglaterra, el arzobispo de Canterbury. No estaban de acuerdo al respecto. El papa quería nombrar a cierta figura, el rey no quería, etcétera. Y como no estaban de acuerdo, entonces el papa se enojó, excomulgó al rey, lo desposeyó de sus dominios, le ofreció la corona de Inglaterra a Felipe Augusto de Francia, y de ahí se inició un intento de invasión y guerras constantes. Y la cereza del pastel, el papa lanzó el entredicho contra Inglaterra. ¿Qué quiere decir el entredicho? Es una pena canónica, así se le llama, o sea, es una pena espiritual, donde el papa u otra autoridad religiosa ordenan que no se celebren sacramentos en un territorio.
Es como una especie de orden de huelga a los sacerdotes. O sea, no va a haber misas, no va a haber sacramentos, confesiones, bautizos, qué sé yo, ¿no? No va a haber nada de eso, ¿sí? Entonces eso generaba mucho malestar entre la gente, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, bueno, pues X, ¿no? O sea, como que es una pena muy tranquila. Pues no es una pena tan tranquila en una sociedad fuertemente religiosa que necesita fuerza de sus sacramentos y de la misa, y etcétera, etcétera. O sea, no era cualquier cosa. Pues con estas presiones, las espirituales y las políticas, Inocencio III finalmente sometió a Juan Sin Tierra, y esto hizo que Juan Sin Tierra no solamente se sometiera pidiéndole perdón al Papa, sino que incluso le rindiera vasallaje en 1213. A través de el legado, el representante del Papa, el cardenal Pandulf, Juan Sin Tierra le ofreció la corona de Inglaterra al Papa. Es decir, para entender un poco este proceso, en esta disputa entre Juan Sin Tierra y el Papa Inocencio III, ganó el Papa. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Que oficialmente el rey se declaró, no solo él, sino a todo el reino de Inglaterra, vasallos del Papa, vasallos de la Santa Sede. El soberano supremo de Inglaterra pasó a ser entonces, teóricamente, el Papa. No solo Inocencio III, sino los papas de ahí en adelante, supuestamente. Esto en realidad tuvo pocas manifestaciones prácticas, pero sí a partir de entonces le tenían que enviar un tributo feudal al Papa, porque él era el soberano supremo. Sí a partir de entonces los papas a veces pretendían intervenir en asuntos internos de Inglaterra. Bueno, lo podían hacer siempre porque eran los papas, pero sobre todo porque ellos eran los soberanos supremos de Inglaterra. Wycliffe reaccionaba ante esto, y obviamente lo que le dio el tiro de gracia definitivo a esta supuesta condición política fue la Reforma Protestante, obviamente, pero entre tanto prevalecía esta condición. Cuando fue la Guerra de los 100 años, los papas estaban en territorio semifrancés. Después explicaré por qué digo semifrancés, porque realmente no era que estuvieran simplemente como huéspedes de Francia. Y a la vez eran soberanos supremos de Inglaterra. Entonces estaba en una situación muy incómoda. Ellos en territorio semifrancés y siendo soberanos supremos de Inglaterra, y en guerra a muerte Inglaterra y Francia. O sea, era una situación muy incómoda para ellos. Pero bueno, así la cosa. Otro sometimiento que tuvo Juan Sin Tierra fue en 1215, esto frente a las élites inglesas, frente a los varones, se dice genéricamente, que no aceptaban. Bueno, ¿cómo se dio más o menos este proceso? Lo digo así muy rápido. El rey Juan Sin Tierra pretendía ejercer un dominio, un poder lo más central posible, ¿no? Sin tener que andar consultando decisiones, etcétera, etcétera. Un poder lo más central posible. Y esto implicaba, por ejemplo, cobrar tributos o aumentar los tributos. Esto implicaba también exigir hombres para guerra, ¿no? A sus diferentes señores vasallos, exigirles que le proporcionaran tropas. Este tipo de cosas implicaba. Pues bueno, los varones, las élites, los vasallos del rey reaccionaron diciéndole: no somos tus títeres, no vamos simplemente a aceptar que unilateralmente nos impongas más impuestos, nos exijas que te proporcionemos tropas a cada rato, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo quieres hacer, tendrás que negociarlo, ¿sí? Tendremos que negociarlo. Entonces le impusieron al monarca un documento que tuvo que firmar en 1215 que se llamó Magna Carta Libertatum. Es la gran carta o el gran documento de las libertades. ¿Qué quiere decir o qué significa? Significa que le obligaron al rey a reconocer que las otras autoridades del reino, es decir, los varones que eran vasallos del rey, etcétera, las autoridades de las ciudades libres, etcétera, etcétera, esas otras élites dentro del reino inglés no gozaban de cierto poder o de cierta autoridad. O sea, el rey no podía imponerles simplemente cosas, sino que tenía que consultarlos, tenía que respetar que tenían cierta autonomía, etcétera, etcétera. O sea, les reconoció ciertas libertades, ciertas autonomías, cierto poder, ciertos derechos, ¿no?
Hay quienes piensan, sobre todo en la tradición anglosajona, que esto es casi como una especie de manifiesto inicial de la democracia, de tradición inglesa y por rebote gringa, etcétera, etcétera. Eso, en mi opinión, es exagerado. ¿Por qué? Porque esta Carta Magna de las Libertades solamente les reconocía algunos derechos y atribuciones a élites, no a lo que nosotros le llamaríamos el pueblo, ¿no? No pensemos que esto es una instauración de un sistema democrático al estilo de como nosotros lo entenderíamos. Simplemente les reconocía ciertas atribuciones y derecho de consulta, de ser consultados, etcétera, etcétera, a élites, ¿sí? A los mismos nobles, etcétera, etcétera, no a los campesinos, no a los artesanos, no a lo que nosotros le llamaríamos el pueblo común, ¿no? Y tampoco era exactamente un sistema democrático al estilo moderno. Es, eso sí, la raíz de la tradición parlamentaria inglesa, porque poco después se fue instaurando en el transcurso del siglo XIII hasta que finalmente se consolidó a fines del siglo, en 1295, la institución del Parlamento en Inglaterra, como una asamblea de deliberación, una asamblea de contrapeso al poder del monarca y una asamblea que representaba a toda la sociedad. ¿Quiénes estaban en el Parlamento? Pues la representación del clero, del alto clero, la representación de la nobleza y la representación del pueblo llano. Pero otra vez vuelvo a repetir, no de la gente de a pie, sino de los gremios, de las ciudades, los burgueses, o sea, gente con cierta posición de poder, ¿no? No el pueblo así de manera genérica, toda la gente sencilla, etcétera, no. Ellos no tenían ni participación, ni siquiera representación directa en el Parlamento, solo ciertas élites, representantes de ciudades, gremios, etcétera, que eran pues burgueses, podríamos decir, ¿no? Ok. Se nos fue el tiempo, hasta aquí le vamos a dejar por hoy. Vamos a cerrar este tema la próxima sesión y vamos a pasar al tema siguiente, que tiene que ver con grupos marginados y disidentes de la sociedad feudal. Este era un tema que no tenía de manera separada originalmente en el programa inicial, pero que decidí incluirlo aquí de manera separada para que lo podamos comentar un poquito. Y bueno, vamos a terminar de comentar, vuelvo a repetir, vamos a terminar de comentar este tema y a pasar a ese otro tema en la próxima sesión. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario final. No, profe, todo bien. Chale. Perdón. Con respecto a lo del PIA, es que estábamos platicando mientras estábamos aquí en clase sobre los temas que podíamos seleccionar. Sí, escucho. Y si una vez seleccionados le enviamos mensaje a usted, o sea, ya platicamos con el grupo y ya los enviamos y todo eso, pero también le avisamos a usted qué tema escogimos. Sí, por favor. Ya sea que me manden un email o me manden alguna comunicación por chat o lo que sea aquí por la misma plataforma, o la otra opción pues es que me lo digan así en la próxima sesión, en alguna de las próximas sesiones me lo digan así, hoy le queremos comentar que vimos este tema, etcétera. Creo que eso podría ser muy, muy bueno, pues para que lo escuchen los demás también, y si necesitamos deliberar algo, pues aquí lo podemos hacer entre todos, ¿no? Sí les pediría por favor que me lo comenten, sí estaría muy bien. Si gustan, okay. Si gustan, discútanlo entre los miembros de cada uno de los equipos, para que tengan cuando menos una idea. No tiene que estar el tema así totalmente definido, pero sí una idea general, y que de esa manera lo podamos comentar aquí en alguna de las próximas sesiones, para ponernos de acuerdo en torno a eso, ¿no? Okay. Andrea, ¿verdad? Gracias, Andrea. Sí, es que en mi equipo ya tenemos seleccionado un tema, no sé si quiera que se lo comente de una vez. Pues mira, la bronca es que ahorita ya no tendríamos tiempo, perdón, Andrea, okay. Pero si les parece, la próxima clase lo podemos comentar. Sirve que a ver si otros equipos también ya deliberan un poco entre sus miembros, y a lo mejor ya tienen también pensado, insisto, tal vez una idea general, a lo mejor no tiene que ser algo muy, o sea, el tema todavía sí bien acotado, bien definido, pero cuando menos una idea general, ¿no? Pues ya decidimos que queremos hacer algo relacionado con el arte durante la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Ok, a lo mejor todavía no tienen bien definido exactamente qué, pero ya tienen una idea general, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces a eso me refiero con que tengan cuando menos una idea general, aunque tal vez todavía no esté muy bien acotado, muy bien definido el tema, ¿no?
Ok, Eh, perfecto, gracias, profe. No hay de qué. Bueno, si les parece, perdón, por cuestión de tiempo, vamos ya a dejarle aquí. Si queda algo por ahí en el tintero, les pido por favor que lo dejemos pendiente para la próxima sesión. Vamos a cerrar este tema y vamos a pasar al tema siguiente y algunas otras cuestiones pendientes como esto de los temas para el trabajo, etcétera, o alguna duda que quede por ahí sobre la mesa, pues lo comentamos, ¿no? Entonces, bueno, pues que estén bien, nos estaremos viendo el próximo viernes. Un gusto saludarlos. Nada más, perdón, lo menciono muy rápido. Les recuerdo, ya lo había dicho antes en mensajes por ahí, desgraciadamente no están contemplados asuetos en este programa, en este calendario emergente de la rectoría. Si esto no es cosa mía, si por mí fuera, no es cosa mía, no es cosa de la facultad, aunque la facultad nos ha insistido mucho en que respetemos esto, es una disposición de rectoría, así quedó la cosa, no está contemplado ningún asueto, entonces sí tenemos clase el viernes, ¿sí? Lo siento, pero así está la cosa. Entonces nos estaremos viendo, me refiero porque es 1 de mayo, ¿no? Digo, tradicionalmente, pues, obvio es asueto, pero en esta ocasión no. Entonces, bueno, nos estaremos viendo el viernes. Cuídense, hasta luego. Gracias, profe, bye. Hasta luego, profe. Ahí. Ya, buen día.